cruz, Señor, para pagar por nuestros pecados. Ahí fue donde redimiste, Señor, nuestra alma, donde compraste nuestra vida, Señor, donde nos diste la oportunidad de tener una relación con el Padre, cuando no teníamos ningún acceso a Él por medio de ti, por ese sacrificio. Nosotros podemos disfrutar de esta relación plena con nuestro Padre Celestial, sin temor, Señor, sin temor a su ira, solo el temor de fallar con nuestro Padre, de ofenderle. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada el pastor Pavel estuvo hablando un poco sobre el servicio. Fue muy bueno, la verdad, el tiempo de hablar sobre el servicio. Yo sé que en los grupos casas reafirmaron este tema del servicio al Señor. Incluso sé que hay personas que me han manifestado su deseo de servir al Señor, y tenemos allí en la mira algunos proyectos, unas posibilidades de servicio que vamos a tener nuevamente. Eso fue muy bueno. Creo que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la Escritura, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nosotros. Que cuando el Señor habla, cuando el Señor usa su palabra para hablarnos a nosotros, su palabra llega a nuestro corazón, y es imposible que nosotros sigamos siendo la misma persona cuando el Señor mismo ha hablado a nosotros por medio de su palabra. Yo quisiera compartir hoy, vamos a volver al libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo último que vimos fueron una serie de tres domingos donde vimos la conversión de Pablo o de Saulo, el discipulado que tuvo Saulo y el servicio de Saulo ahora como un hombre creyente en Cristo y que se ha discipulado, que ha aprendido más sobre el camino del Señor y cómo el Señor lo empezó a utilizar. Pero Saulo tuvo una oposición muy grande. O sea, en Damasco lo intentaron matar y él tuvo que salir huyendo. Llegó a Jerusalén, no habían pasado ni 15 días cuando ya lo querían matar por el servicio al Señor. Eso es natural, cuando nosotros servimos al Señor hay mucha oposición. Pero saben, no, la oposición que nosotros tenemos no es una oposición. A veces Dios nos permite tener tiempos, digamos así, de tregua, para que podamos reponernos, para que podamos descansar y para que podamos armar el plan para seguir avanzando. Los últimos versículos que vimos la semana pasada, la antepasada, en Hechos capítulo 9, el último versículo fue el versículo 31, capítulo 9, versículo 31. Y dice: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, primero la iglesia vino con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, y se avivó, los corazones de las personas fueron avivados, fueron llenos del Espíritu Santo. Las personas empezaron a predicar, el liderazgo se afirmó, el apóstol Pedro se consolidó como el líder de la iglesia, y los demás apóstoles caminaban junto con él, siguiendo su liderazgo. Y en esa medida que la iglesia estaba firme, la iglesia iba creciendo, creciendo y creciendo. Primero 3,000, después otros miles, después muchas personas, y la iglesia crecía al punto que las necesidades que se tenían que cubrir en la iglesia eran tan grandes que empezó a haber discordia, ¿verdad? Un poco de conflicto interno en la iglesia, algo lo cual Dios lo permitió, porque de esa manera surgieron nuevas oportunidades de servicio. Y estas oportunidades de servicio salieron, aparte de los apóstoles, 7 nuevos diáconos, o sea, 7 personas que habían sido reconocidas como fieles y se las había dado liderazgo en la iglesia. Ahora la iglesia empezaba a empoderar con liderazgo a nuevos hombres fieles, de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, y la iglesia con ese nuevo liderazgo crecía mucho más. Pero ante el crecimiento de la iglesia se estaba haciendo de una manera local,
El mandato del Señor, si ustedes leen Hechos 1:8, porque es el versículo clave para estudiar todo el libro de Hechos, lo vamos a estar leyendo muchas veces. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, primero la iglesia en Jerusalén, una iglesia fuerte, bonita, conviviendo, compartiendo, pero era necesario que el Señor siguiera avanzando con el cumplimiento de su plan. Y de eso quiero que hablemos, de un Dios que es todopoderoso, un Dios que es capaz de ejecutar su plan independientemente de la oposición e independientemente de las personas que Él quiere utilizar. Vamos a darnos cuenta que el Señor empezó utilizando a los apóstoles para predicar, y de una manera muy interesante utilizó a Saulo de Tarso, un opositor de la iglesia. Lo utilizó antes de ser un creyente en Cristo. ¿Cómo utilizó Dios a Saulo? Lo utilizó para encabezar la persecución de la iglesia. ¿Y para qué utilizó Dios a Saulo de Tarso como un perseguidor de la iglesia? Para que la iglesia saliera de Jerusalén y avanzara hasta donde tiene que llegar. En ese momento, con la persecución, ¿se acuerdan? Dice que unos fueron expartidos a Samaria, entre los cuales andaba Felipe. ¿Y qué pasó con esos discípulos de Samaria? Empezaron a predicar el evangelio al punto que tuvo que ir Pedro y Juan, al escuchar que había tanta predicación del evangelio, que querían asegurar que se estaba predicando el evangelio como debe ser, y llegaron y se dieron cuenta que los nuevos discípulos estaban predicando el evangelio como debía ser. Entonces la iglesia siguió creciendo. La persecución conllevó crecimiento, y Saulo de Tarso, al ver este crecimiento, se dio cuenta que hasta en Damasco habían discípulos de Cristo, y eso salía de la jurisdicción de Israel. Pero Saulo de Tarso tenía tanto poder en aquel momento que aún fuera de Israel le daban autoridad para ir a traer a las personas que creían en Cristo Jesús. En ese camino Saulo fue a encontrarse con Jesucristo, y ese encuentro con Jesucristo cambió su vida de una manera definitiva, como ha cambiado mi vida, como ha cambiado la vida de todas aquellas personas que han creído en Cristo Jesús. Saulo tuvo la experiencia de conocer a Cristo y se convirtió, pasó de ser el perseguidor de la iglesia a un hombre que amaba fervientemente al Señor Jesucristo, al punto de estar dispuesto a dar su vida por Él. ¿Y saben por qué estaba pasando todo esto? Porque nuestro Dios Todopoderoso está ejecutando un plan y lo está llevando al pie de la letra, sin faltarle ningún detalle y sin tener que hacer ninguna corrección en el camino. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado que plantear un proyecto, planificar y después venir a la ejecución y darnos cuenta que en el momento de la ejecución algunas cosas no salen exactamente como uno las planifica? Uno dice, bueno, hay que hacer corrección, hay que hacer enmiendas, hay que hacer ajustes, y al final pues, logramos sobrellevar nuestros proyectos y logramos salir adelante. Pero nos damos cuenta que no todo fue como lo planificamos al principio. ¿Por qué? Porque de repente pensábamos que íbamos a trasladar algo de un lugar a otro lugar, pero de repente viene una manifestación intermedia y ya no pudimos lograr el trayecto que nosotros habíamos planificado. ¿Qué quiere decir? Que perdimos un poco de tiempo, invertimos más recursos porque tuvimos que dar una vuelta más grande y al final no logramos ejecutar el plan como se debía. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos todo el poder para controlar todas las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Pero cuando hablamos de nuestro Señor, de nuestro Dios, del Dios que nos revela la palabra, encontramos a un Dios perfecto, omnipotente, soberano, que ejecuta su plan tal como lo planificó. Los detalles de la planificación se van sucediendo uno tras otro y al final el plan de Dios se está llevando a cabo de una manera perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro Dios
no tiene un plan B. Existe únicamente el plan A. Y nuestro Dios ejecuta su plan a la perfección. Quiero que miremos lo que está pasando en la iglesia en este momento. Dice que había paz. ¿Por qué? Porque Dios había levantado la persecución, pero también Dios había cesado la persecución al convertir al líder de la persecución en un servidor de Cristo. Entonces las cosas se habían calmado y la iglesia crecía. La iglesia con la persecución impulsó, creció, y cuando vino la paz se capacitaron para seguir creciendo mucho más. Entonces el mandato de Dios al llenarlos del Espíritu Santo es que iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vamos a ver cómo el apóstol Pedro está recorriendo todo lo que es la región de Jerusalén, de Judea y de Samaria. ¿Qué es lo que falta hasta este momento? En el plan de Dios, ya comenzaron en Jerusalén, el evangelio se había predicado en Judea, Felipe y los otros discípulos habían llegado a Samaria. Entonces falta ver cómo Dios extiende su plan hasta lo último de la tierra, y eso lo vamos a empezar a ver con el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, es decir, la siguiente semana. Pero hoy vamos a ver cómo Dios está preparando el escenario para llegar a ese paso, para que miremos cómo es Dios tan increíble, tan poderoso, que permite que las condiciones se dan para que cada paso se vaya dando de la manera que se debe dar. Es decir, el evangelio va a seguir avanzando, pero es necesario que antes de avanzar todo esté firme para poder seguir adelante. Y miremos en este caso el relato en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que había en Lida. Lida es una región ya, digámoslo así, al occidente de Israel, cerca de una zona costera, pero está entre lo que es la jurisdicción de Samaria y Judea. Es decir, está dentro del territorio que ya se había alcanzado. Y dice que andaba visitando a todos. Y cuando habla a todos, dice también a los santos. ¿Qué quiere decir? Y cuando le llama a los santos, está refiriéndose a los discípulos de Cristo, a aquellas personas que han puesto su esperanza y siguen el caminar de Cristo. Pero dice que andaba visitando a todos, de pueblo en pueblo, de región en región. ¿Qué quiere decir? Que esa zona, todo lo que era Judea, Samaria y Jerusalén, había sido alcanzada. Ya en la labor de Pedro, como líder de la iglesia, era la labor de visitar, de observar, de cuidar a las nuevas iglesias, cuidar a los nuevos discípulos, llegar, animarles, enseñarles un poco más del camino del Señor, compartir con ellos todo lo que el Señor le había enseñado en aquel ministerio que tuvo con Jesucristo durante los 3 años. Pero la labor de Pedro en este caso era diferente. Era el líder de la iglesia, era el encargado de llevar consuelo, de llevar ánimo, de llevar esperanza, de preparar a la nueva generación de creyentes para seguir avanzando, porque el paso venía y iba a estar cerca. Cuando habla de los santos, está hablando de discípulos, de creyentes, personas que han puesto su esperanza en el Señor. La palabra santos quiere decir apartados. Cuando Dios habla de los santos, está hablando de aquellos que Él mismo apartó para Él, los adquirió para sí mismo. Todos los discípulos somos adquiridos por nuestro Señor y venimos a ser la familia de los santos del Señor. No está haciendo referencia a un estado de que no pecamos, sino está haciendo referencia a nuestro estado de apartado, de la dedicación que tenemos desde el momento que venimos a Cristo. Nosotros ya no vivimos para nosotros. Desde el momento que nosotros venimos a Cristo, venimos y le pertenecemos al Señor y vivimos para el Señor, y entendemos que ya nosotros como personas no tenemos nada que buscar y pretender aquí en esta tierra. La mañana compartí en un grupo que hay de WhatsApp de la iglesia un versículo del libro de Hebreos, donde decía que nosotros no tenemos una ciudad aquí. No anhelamos como discípulos nada en la tierra.
No es que está mal que lleguemos a tener algo, pero nuestro corazón no se va a ir por las cosas terrenales, de ninguna manera, porque nuestro corazón está puesto en nuestro Señor Jesucristo. A estas personas andaba visitando el apóstol Pedro, animándoles, recordándoles que nuestra ciudadanía al final es celestial y no es terrenal. Estamos aquí en esta tierra para servir al Señor. Ahora, las cosas que pasaron en estas visitas de Pedro son muy interesantes. Son muy interesantes y es importante ver cómo es el actuar y el poder de Dios. Cómo Dios estaba manifestando su poder para afirmar y consolidar el testimonio de los apóstoles. ¿Por qué se necesitaba consolidar el testimonio de los apóstoles? Porque los apóstoles habían sido los testigos oculares del ministerio de Cristo mientras Él estuvo en la tierra. Entonces ellos eran los encargados de transmitir la obra, el ministerio y vida de Cristo a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué hacía Dios para mostrar a las nuevas generaciones que verdaderamente los apóstoles actuaban en el nombre de Jesús? Es decir, según su voluntad y con el mismo poder de Jesús. Nuestro Dios permitió que se manifestaran algún tipo de milagros y señales prodigiosas para dar testimonio de la palabra de los apóstoles. Así que dice el versículo 33 en adelante: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Pedro en su visita encontró a este hombre que tenía 8 años de estar postrado en una cama. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Miren qué interesante. Pedro andaba visitando a esta nueva generación de discípulos. Y estando en esta ciudad, el Señor le permitió que se manifestase una señal milagrosa para que se confirmara que Él, como apóstol de Cristo, iba con la misma autoridad de Cristo. Pero lo interesante de ver esto es que la población y los nuevos creyentes no andaban en busca de señales ni de milagros. Fue el apóstol Pedro que, por medio de la dirección de Jesucristo, vino donde este hombre para confirmar su palabra, pero no era la gente buscándolo a él para que él hiciera un milagro. No es que la gente estaba diciendo: va a venir Pedro, prepárense porque tendremos una cruzada de milagros y van a ver cómo el Señor sana a las personas. No, simplemente dice la palabra que Pedro encontró a uno que se llamaba Eneas, que tenía 8 años de estar paralítico. Y Pedro se acercó a este hombre y no le dijo: te voy a sanar. Le dijo: Jesucristo te sana. Jesucristo te sana. De esa manera él estaba reconociendo que él no tenía ningún poder, ninguna autoridad, ninguna facultad especial para sanar a una persona. Simplemente estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, y de alguna manera Dios, por medio del Espíritu, lo llevó donde este hombre y le dijo: Jesucristo te sana. Levántate, haz tu cama. Es decir, deja de ser dependiente totalmente, empieza a trabajar por ti mismo, comienza arreglando tu cama, lo más básico, sigue tu vida adelante, sírvele al Señor, ya tienes toda la capacidad para hacerlo. Saben, este hombre recibió su salud de una manera plena. Ahora, ¿por qué Dios estaba permitiendo que estas cosas sucedieran en aquel momento? El mismo versículo nos dice lo que estaba pasando después de la sanidad milagrosa de este hombre. Dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, era una ciudad vecina de Lida, los cuales se convirtieron al Señor. Pedro iba con ese propósito. Dios había determinado utilizar a ese hombre paralítico para que los habitantes de la ciudad de Lida y de Sarón pudieran abrir sus corazones al Señor. Seguramente había algún endurecimiento en esas ciudades y no todos creían al Señor, y de esta manera Dios utilizó esta señal para que estas personas creyeran en el Señor. Y vamos a ver que el pasaje que viene después es muy similar.
Es otro señalamiento de otro milagro que hizo Dios por medio del apóstol Pedro. Pero lo importante es notar que Dios utilizó esto para que esta gente se convirtiera al Señor. Era un milagro para lograr la conversión de las personas. Pero vamos a seguir leyendo. Había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Job, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir con nosotros, a nosotros. Levantándose Pedro, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, Pedro sacando a todos, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se reincorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio a toda Job, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Job en casa de un cierto Simón, curtidor. Miren el versículo 42, para que veamos que tiene el mismo propósito que la sanidad de Eneas. Dice: esto fue notorio en todo Job, y muchos creyeron en el Señor. Al final, estas sanidades, estos milagros tenían el propósito de abrir el corazón de estas personas para que algunos creyeran en el Señor. Ahora, solo quiero que observemos el ministerio de Pedro, la persona que Dios había convertido en Pedro. ¿Se recuerdan al Pedro antes de recibir al Espíritu Santo? Aquel hombre fanfarrón, aquel hombre impulsivo, aquel hombre que le dijo a Jesús: aunque todos se vayan, yo te seguiré hasta la muerte. Y Jesús le dijo: antes de que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. Y efectivamente así pasó. Entonces ese hombre presumido, fanfarrón, obstinado, que presumía delante de los apóstoles, de los otros discípulos, en este caso, cuando Dios lo lleva a esta situación, no utiliza la situación para ganar algún reconocimiento público, sino que lo que él hace es decir: bueno, por favor, necesito estar solo. Esto no es un show, esto no es un espectáculo. Yo no vine aquí para que la gente me venga a ver haciendo algo. Por favor, salgan de la sala. Le voy a orar al Señor y le voy a pedir dirección. Y dice que cuando sacó a las personas de ese lugar, se arrodilló. Es decir, él no sabía lo que iba a pasar. Pedro no llegó a ese lugar diciendo: aquí el Señor se va a manifestar. O no mandó a decirle a las personas: convoquen a la gente porque el Señor va a hacer milagros. Él fue como un siervo del Señor. Pero antes de actuar tuvo que arrodillarse y esperar a que el Señor le mostrara cuál era su decisión en ese momento. Un siervo del Señor no pasa anunciando, diciendo: voy a llegar a tal lugar y allá el Señor va a hacer tal cosa, obligando o comprometiendo el nombre del Señor a que sucedan cosas de las cuales el Señor no ha dicho que van a suceder. Y si no suceden, haciendo quedar mal el nombre del Señor. Ninguna persona puede atreverse a decir: el Señor va a hacer tal cosa. De ninguna manera eso es comprometer el nombre del Señor. Toda aquella persona que se atreve a decir que va a ir a algún lugar y que ahí el Señor va a hacer cosas, está comprometiendo el nombre del Señor, está hablando en contra de lo que es la soberanía del Señor. El Señor no va a actuar según los designios de las personas.
Pedro entendía algo muy claramente. Lo único que podía hacer era arrodillarse y preguntarle al Señor qué iba a pasar. Pedro se arrodilló, el Espíritu Santo le mostró a Pedro cuál era su voluntad, y después de haber orado, después de haber conocido la voluntad del Señor, Pedro se dirige a esta mujer y le dice: Tabita, levántate. Es decir, ya había recibido la confirmación del Señor de que él iba a obrar. Y lo único que fue es simplemente darle la instrucción que el Señor había determinado. Le dijo: Tabita, levántate. Y dice que ella en ese momento abrió sus ojos, vio a Pedro y se reincorporó nuevamente. El Señor le devolvió la vida a esta persona. ¿Y qué pasó con esto? Que las personas pudieron comprender que verdaderamente Jesucristo, al que Pedro predicaba, es el mismo Dios que predicó Moisés, que predicó Elías, que predicó Eliseo, del que hablaba Isaías. Aquel Dios que abrió el mar, que detuvo las aguas del Jordán, que detuvo el sol cuando Josué se lo pidió, impidió que un día avanzara hasta que los enemigos fueron derrotados. Ese es el mismo Dios que predicaban los apóstoles. Jesucristo, dice el libro de Hebreos capítulo 13, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros seguimos teniendo a ese Dios poderoso, aquel Dios que libró al pueblo de Israel de morir en el desierto. Es el mismo Dios que nos libra a nosotros del mal también. Aquel Dios que utilizó a Elías y a Eliseo para resucitar personas seguía siendo el mismo Dios que predicaban los apóstoles, un Dios todopoderoso. Nuestro Dios quiere que entendamos que si nosotros seguimos a Jesucristo, estamos siguiendo al Dios todopoderoso, de tal manera que nosotros no tengamos temor de la vida, que no tengamos temor del futuro, que nuestros corazones no se carguen, que nuestros corazones no se cansen, que nosotros podamos seguir adelante confiando en un Dios poderoso, que podamos poner nuestra esperanza en un Dios poderoso. El mismo Dios que sacó a Lázaro de una tumba después de 4 días de muerto estaba obrando ahora en Tabita. El mismo Dios que levantó de su estado miserable a aquel hombre en el estanque de Betesda, era el mismo Dios que estaba sanando a Eneas. No hay diferencia. Es el mismo Dios al cual nosotros servimos, es el mismo Dios que nosotros predicamos. Dios sigue teniendo el mismo poder para sanar en aquel tiempo, lo tiene hoy. Dios no ha cambiado, su poder no ha cambiado. Si Dios quiere sanar a una persona de una manera milagrosa, la sana, y no tiene que pedirnos permiso a nosotros, y ni siquiera tiene la necesidad de utilizarnos a nosotros. Dios sigue teniendo el mismo poder de siempre. Si Él quiere resucitar a una persona, la resucita y no tiene ningún problema en hacerlo. La pregunta es si nosotros necesitamos este tipo de señales para poder creer, como pasó en aquel momento, para que nosotros creamos en Cristo Jesús y que nuestro corazón sea abierto. Quiero que me acompañen al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, y que veamos de qué manera Dios obra en este momento. En aquel momento los apóstoles estaban confirmando el mensaje del Evangelio. Andaban por todo lugar predicando de voz en voz, un testimonio hablado únicamente, no había escrituras que respaldaran. Ahora, ¿qué dice el Evangelio de Juan capítulo 20, versículos 30 y 31? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Saben? Debe ser innumerable tanto las señales y prodigios que se hicieron por medio de Jesucristo como los que se hicieron por medio de los apóstoles. Y Dios no quiso que todas quedasen escritas. Algunas simplemente quedaron seguramente como testimonio para aquellas personas que localmente no tenían otra forma de creer, sino era por esas señales. Pero una vez completadas las escrituras, una vez completado este canon, dice la palabra del Señor que nos dejó escrito todo lo que es necesario para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que no necesitamos más señales, no necesitamos más prodigios. Lo único que necesitamos es conocer lo que la palabra de Dios dice. Y si nosotros creemos lo que la palabra de Dios dice, nosotros tendremos vida en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es nuestra labor ahora como iglesia? Ahora que tenemos las escrituras, nuestra labor es compartir la obra de Cristo, cómo Él logró en su ministerio terrenal, cómo Él logró por medio de los apóstoles, cómo Él logró por medio de los discípulos y cómo llegó a consolidar su palabra de tal manera que estuviera a nuestro alcance para que nosotros, creyendo las escrituras, podamos tener vida en el nombre de Cristo Jesús. Porque por medio de la escritura nosotros conocemos al único Dios verdadero. Por medio de las escrituras Dios se revela a nosotros. Dios nos cuenta cómo es Él, nos habla de su carácter, nos habla de su propósito, nos habla de sus deseos, nos habla de su plan para nosotros, para cualquiera de nosotros, para la humanidad en general. Así que si queremos conocer a Dios, tenemos su palabra. Ya no necesitamos que alguien promueva el conocimiento de Dios por medio de señales y prodigios. Si alguien quiere presentar a Cristo por medio de señales y prodigios y considera que es el medio para lograr que una persona crea en Cristo, entonces nuestro Dios se equivocó al escribir estas palabras. Si estas palabras no son suficientes para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre, Dios se equivocó, porque Él lo escribió. Así que si una persona se atreve a decir que es necesario que hayan prodigios y señales para que alguien crea en Cristo Jesús, esa persona le está diciendo a Dios: usted es un mentiroso, porque lo que esta persona necesita son señales y prodigios, y por tanto está insultando a Dios. Dios estaba simplemente en ese momento, por medio del ministerio del apóstol Pedro, estaba haciendo el escenario necesario para que la predicación del Evangelio saliera de los límites de Israel. El pueblo de Israel conocía a un Dios poderoso, a un Dios que había abierto el Mar Rojo, a un Dios que había parado las aguas del Jordán un montón de veces, un Dios que había usado 300 personas para derrotar a un ejército de 120,000, a un Dios que había utilizado una sola persona para derrotar a todo el pueblo filisteo. Ellos conocían a un Dios poderoso, pero el resto de los pueblos no. Entonces estaba utilizando a los apóstoles para permitirle a todos los pueblos ver el poder de Dios, y por eso en ese momento se manifestaba en el nombre de Jesús, según la voluntad de Jesús, de una forma tangible o de una forma material, digamos así, lo que es la manifestación del poder de Dios. El poder de Dios se sigue manifestando hoy de una manera más poderosa. ¿Cuál es la manera más poderosa? Cuando el corazón de piedra de una persona se convierte en corazón de carne, como lo profetizó el profeta Jeremías, que decía él que en los postreros tiempos Dios iba a quitar el corazón de piedra, iba a dar un corazón de carne, porque el corazón de piedra es insensible totalmente al conocimiento de Dios. Y saben, no hay ningún medio natural que pueda cambiar el corazón. Aunque le hagan un trasplante de corazón, el
corazón que recibiría seguiría siendo un mismo corazón de piedra, porque no hay medio humano capaz de cambiar el corazón, porque es una obra espiritual. La medicina ha avanzado, la ciencia ha avanzado, hay cosas que están sucediendo de una manera increíble que le podríamos llamar milagros, pero nunca la ciencia va a poder cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón capaz de recibir la palabra del Señor y creerla, porque todos nosotros venimos con un corazón de piedra que no quiere creer la palabra del Señor. De repente estamos aquí y dentro de la iglesia decimos sí, pero salimos de la iglesia, vamos a nuestras labores diarias y en nuestras labores diarias actuamos como que no conociéramos al Señor, y de repente el corazón de piedra sigue ahí, que la palabra del Señor no ha entrado, no ha penetrado, y por eso nosotros no miramos que hay una vida cambiada. Pero Dios es poderoso. Nuestro Dios sigue siendo tan poderoso antes como hoy. Es igual, adoramos al mismo Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Así que yo quisiera animarles a que veamos y vivamos nuestra vida, si somos discípulos de Cristo, si creemos en Él, con la confianza plena que estamos sirviendo y siguiendo al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios que tiene control del universo. Por tanto, nosotros podemos vivir confiadamente, vivir gozosos, vivir en paz, porque dependemos del soberano creador del cielo y de la tierra. Y nos vamos a deleitar en la siguiente semana viendo cómo Dios empieza a arrasar con el mundo entero, a compartir el Evangelio y a permitir que aquellos que no eran judíos ni samaritanos pudieran creer el Evangelio del Señor. A partir de la otra semana empezamos a ver el trato de Dios con los gentiles, es decir, nosotros, con los que no somos del pueblo de Israel, cómo Dios trató con nosotros y cómo Dios nos permitió conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por un momento recordemos nuestro Dios que es poderoso, es todo poderoso, no hay cosa que no esté al alcance de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, tú sanaste a ese hombre Elias. Tú le devolviste la vida a Tabita. Y estos pueblos te creyeron, Señor. Pero así como ellos supieron del milagro, Señor, nosotros sabemos del milagro también, Señor. Sabemos que por medio de esas manifestaciones tú abres nuestro corazón y nos permite ver la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, el poder de nuestro Señor, como nuestro Dios es poderoso sobre la enfermedad, sobre el cuerpo humano, sobre la vida. Señor, tú lo tienes todo bajo tu poder y bajo tu control. Por eso te agradecemos, y por eso estamos aquí, Señor. Aunque ese corazón de piedra humano quiere salir y estar en otro lugar, con el afán, con el corre, con el día a día, pero este corazón de carne que nos has dado, Señor, que es sensible a ti, te anhela, te necesita y te desea, Señor. Estamos aquí, Señor, por eso, porque te amamos, te anhelamos, y queremos, Señor, que abras más nuestro entendimiento para seguir comprendiendo cuál es la grandeza de tu poder, Señor, la grandeza de tu majestad, la grandeza de tu persona, para que te adoremos con más gozo, con más alegría en nuestros corazones. Señor, que el nombre de tu Hijo sea exaltado, que el nombre de tu Hijo sea venerado, sea adorado por los siglos de los siglos. Amén.